Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu justicia. Gracias por todas las cosas buenas y maravillosas que tú haces. Hoy venimos ante tu presencia, Señor, primeramente dándote gracias por un día más lleno de vida, de amor, de misericordia y de salud. Pero también te queremos dar las gracias, Señor, porque nos permites ver tu amor y tu grandeza, Señor. Y gracias porque tenemos tu palabra, Señor, esa palabra de vida, esa palabra de salud, esa palabra de sanidad que la encontramos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor. Permite que cada día sean más hombres y mujeres y niños que se acerquen a tu presencia, Señor. Esa medida de fe que viene por el oír y el oír una palabra tuya se aumente cada día. En estos tiempos tan difíciles, Señor, permite que el corazón sea circuncidado y que los oídos sean abiertos para que el mensaje de la palabra llegue a todo pueblo y a toda nación. Dame lengua de sabio y corazón entendido, y a tus hijos un corazón circuncidado y oídos de sabio, para que puedan atesorar tu palabra esta noche y los días que vendrán, Señor. Por favor, que tu palabra nos guíe, que tu palabra sea la medida y la regla de fe que tu pueblo necesita. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, quiero pedirle que por favor se suscriba a nuestro canal de YouTube, a nuestra página en internet. Es Ministerios Fuente de Vida Eterna en Jesús. Por favor, inscríbase, y en Facebook nos puede encontrar como Fuente de Vida Eterna es Jesús. Gracias, dele muchos like, envíe muchos corazoncitos y por favor no se olvide compartir estas enseñanzas. Este tema de hoy está basado en 2 Crónicas del capítulo 18 del verso 1 en adelante. Y es el pasaje aquel cuando el rey Josafat y el rey Acab se unen para ir a la guerra para recuperar Ramot de Galaad. Lo interesante es que el rey Josafat le dice que no quiere ir a la guerra sin antes consultar la palabra del Señor. Lo tremendo es que Acab tenía 400 profetas que le decían lo que él quería oír. Mas, sin embargo, por alguna razón, Josafat sentía en su espíritu que lo que le decían los profetas de Acab no venía de parte de Dios. Y él quería oír verdaderamente a un profeta de Dios. Y él pregunta que si había algún profeta por el medio del cual podían consultar a Jehová. Y es aquí donde podemos ver en el verso 7 de 2 Crónicas capítulo 18, voy a empezar ahí. Dice 2 Crónicas 18:7. Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno. Estoy hablando del rey Acab, que le dijo a Josafat. Recuérdese que Josafat era el yerno de Acab. Acab estaba casado con Jezabel, para tener un poco de más contexto. Pero yo le aborrezco porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable el rey así. Verso 8. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era de la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban
así diciendo, sube a Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Por esto te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hables favorablemente. Verso 13. Pero Micaías dijo, vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Y aquí me quiero detener un poco. Y le voy a decir por qué. Uno de los mayores problemas que tiene la iglesia hoy en día es que no está hablando lo que el Señor quiere decirle a la iglesia, sino que está hablando lo que la gente quiere oír. Y ese es el gran error que existe hoy en día, y por eso en estos tiempos se están volviendo peligrosos y angustiosos. Todos queremos oír paz, todos queremos oír que la pandemia se terminó, todos queremos oír que la economía se va a recuperar, todos queremos oír, todos queremos oír lo bueno. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que realmente Dios le quiere decir a su amada, a la iglesia hoy en día? Recordémonos, aquí hay profetas, en este caso, en esta historia, que son 400 profetas y le están profetizando cosas buenas al rey Acab y a Josafat. Mas, sin embargo, Josafat duda y en su corazón algo le dice que estos 400 profetas no están profetizando de parte de Dios, sino que están profetizando para quedar bien con los reyes. Mas, sin embargo, Josafat, teniendo discernimiento de espíritu, dice, ¿habrá algún otro profeta aquí por el medio del cual podamos consultar a Jehová? Entonces el rey dice, le estoy hablando del verso 1 al verso 7, que ya le leí algunos versos. Dice, sí hay uno, pero me profetiza siempre lo malo y yo lo aborrezco. Por eso Josafat corrige al rey Acab y le dice, no hable así, mi señor el rey, ¿verdad? Como quien dice, espérate, no es tan así como tú lo dices. Entonces, Micaías, que es el que se suponía que no le profetizaba lo que el rey quería oír, sino que le profetizaba lo que Dios quería decirle. Y hoy estamos en tiempos muy parecidos a esa época. La iglesia hoy necesita oír lo que Dios quiere decirle, no lo que la iglesia quiere oír, sino lo que Dios quiere decir. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que tener mucho cuidado. Especialmente Dios me dijo, Dios me habló, Dios dice que esto se va a terminar, Dios dice, mis hermanos, perdonen, pónganse a pensar que la Biblia misma nos dice que cuando veamos estas señales, es principio de dolores, no se va a mejorar, se va a empeorar. La misma Biblia lo dice. Cuando ustedes vean que pueblo se levanta contra pueblo, nación contra nación, cuando hayan desastres naturales, son principios de dolores, es señal que el fin ha iniciado, que está cerca, pero todavía no es el fin. Entonces usted tiene que pensar que Dios nos va a dar un respiro para que meditemos, nos va a dar un respiro para que lo busquemos de todo corazón. No para pensar, esto ya se acabó, ya se terminó. No, mis hermanos, no se confunda. Por favor, aprenda a escuchar la voz de Dios a la par de las Escrituras, porque las Escrituras es la palabra profética más segura que usted y yo hacemos bien en recibir. Todo lo que yo le voy a enseñar hoy está basado en las Escrituras. Yo no le voy a hablar de ningún libro, no le voy a hablar de la profecía de un profeta X, Y o Z, no. Le voy a hablar de la palabra profética más segura para estos tiempos que usted y yo hacemos bien en recibir. En el verso 13, si quiere le leo el verso 12 para tener un contexto de Segunda de Crónicas capítulo 18, verso 12. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. ¡Wow! Pero no dice en favor de Dios. Mire qué curioso. Ahora yo me pregunto,
Cuando un profeta habla, ¿habla en favor de Dios o habla en favor de aquel al que le profetiza? Buena pregunta. Porque si usted le profetiza en favor a la persona, perdone, y pongo un signo de interrogación. Usted está profetizando para quedar bien con esa persona. Pero si usted profetiza de parte de Dios, usted va a quedar bien con Dios y no necesariamente con esa persona. ¿Me estoy dando a entender? Por favor, si es profeta o el Señor lo usa con una unción profética o tiene dones proféticos, usted mismo discierna las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu han de discernirse espiritualmente. Entonces aquí tenemos claro el mensaje cuando dice, he aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey, pero no dice en favor de Dios. Y esto es peligroso. Por eso es que si usted ve profecías en internet, ve profecías por canales de YouTube, ve profecías por aquí, ve profecías por allá, que le anuncian que esto se va a mejorar, que esto ya va a terminar, perdone, no va a ser así. Y yo le pido que preste mucha atención y guarde este video para cuando vea que las cosas no mejoren, sino que empeoren, usted se recuerde que verdaderamente Dios le quiso advertir para que no haga caso de profecías que favorecen al hombre, pero no favorecen a Dios. Ese es un requisito clave para saber si la profecía viene de Dios o viene de la carne o de los hombres. Por esto te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hables favorablemente. ¿Dónde ha visto usted que un profeta va a hablar favorablemente y se supone de parte de Dios para una persona? Cuando Dios lo que quiere es corregirlo, cuando Dios lo que quiere es salvarlo, cuando Dios lo que quiere es librarlo, cuando Dios lo que quiere es que cambie, cuando Dios lo que quiere es que sea transformado. Mire cómo está el mundo, mire cómo está la iglesia, mire cómo está el ser humano, mire cómo estamos nosotros, el cuerpo de Cristo. Acuérdese, la palabra de Dios dice que Dios viene por una iglesia sin tacha, sin mancha y sin arruga. Yo le pregunto, ¿será que ya estamos lo suficientemente planchaditos? ¿Será que ya no tenemos arruga? ¿Será que ya no tenemos mancha en nuestros ágapes o vestidos? Hágase esa pregunta, por favor. Así que la próxima vez que vea o oiga una profecía, vaya a la Escritura. ¿Qué dice acerca de estos tiempos la palabra de Dios? Y usted se va a dar cuenta que no dice que va a mejorar, dice que va a empeorar. No necesitamos ser profetas o apóstoles o pastores o maestros. Vaya a la Escritura, lea por favor. Y usted se va a dar cuenta que la palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios, que es la Biblia, no miente. Siempre te va a decir la verdad. Pero sigamos. Pero Micaías, verso 13, dijo, vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Como quien dice, yo no voy a hablar favorablemente al rey ni a los hombres, yo voy a hablar favorablemente lo que Dios me diga. Le guste a quien le guste. Verso 14. Y cuando llegó el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galad a pelear o debo desistir? Él respondió, sube y tendrás éxito, porque serán entregados en tu mano. Fíjese qué curioso. Prácticamente él aquí le está dando una palabra para burlarse de él, para ver la actitud que está tomando el rey. Pero el rey entiende el sarcasmo, porque él sabe que Micaías nunca le va a profetizar eso, porque sabe que Micaías es un verdadero profeta, que no quiere quedar bien con el rey, quiere quedar bien con Dios. ¿Te puedo hacer una pregunta a estas alturas? ¿Con quién quieres quedar bien tú? ¿Con los hombres o con Dios? Tú te vas a responder. Y tú te vas a dar cuenta si te estás dejando usar por Dios o te estás dejando usar por un espíritu. Sigamos. Verso 15. Entonces el rey le dijo, ¿cuántas veces he de tomarte juramento? Otras versiones dice conjurarte.
de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor. Cuando el rey le habló en esos términos, en el verso 16, Micaías respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor. Que cada uno vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que no me profetizaría lo bueno acerca de mí, sino solo lo malo? Ahora, ¿por qué Dios le manda a decir esto al rey Acab? ¿Por qué? ¿Qué era lo que el rey Acab había hecho mal ante la presencia de Dios? Bueno, para empezar, había tomado por esposa a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, sacerdotisa, y había procreado una hija con ella llamada Talía. Usted después puede seguir el hilo de la historia. Ahora se imaginará usted que se casa con una mujer que no es israelita. Segundo, es hija de un rey que adora y sirve a Baal. Ahora yo le pregunto a usted, ¿en qué cabeza cabe que Dios le iba a dar victoria tras victoria? Y tenemos a 400 profetas que sabían que estaba casado con una mujer que no era israelita, que no observaba ni las leyes, ni las costumbres, ni adoraba al Dios de Israel, sino que adoraba a Baal. Y aún así pretendían de que el Dios de Israel estaba de parte del rey. Paradójico, ¿no? ¿Cuántas personas conoce usted o conozco yo que estamos en pecado y usted todavía le va a profetizar o alguien le va a decir: así dice el Señor, sigue adelante, métete a este negocio que vas a prosperar, y usted sabe que está en pecado? Usted sabe que es una persona que no honra a Dios ni teme a Dios. Estos tiempos, esta situación que está pasando a nivel mundial, es para que usted y yo reflexionemos. Esta zaranda espiritual que Dios está permitiendo es con el propósito de que la gente que no tiene temor de Dios haga un alto en su vida y cambie, sea diferente, busque al Dios verdadero, que ya no haga las cosas que a Dios no le agradan, que ya no robe, que ya no mienta, que ya no adultere, que ya no fornique. Las 17 manifestaciones de la obra de la carne que habla Gálatas 5:17. Que busquen al Dios verdadero y usted se va a dar cuenta. Yo a veces no entiendo cuando veo que alguien le da una profecía a alguien y sé que esa persona no anda bien delante del Señor. Me pregunto, ¿esa persona profetizaría de parte de Dios o profetizó para quedar bien con la persona? Usted tiene la respuesta. Ya la sabemos. Dios no quiere ni necesita quedar bien con nadie. Él lo que quiere es advertir. Lo que Dios quiere con una palabra de profecía es dar sentido y dirección para tu vida y para mi vida. Y Él lo va a hacer. Te guste a ti o no me guste a mí. Pero lo va a hacer para que hagamos su voluntad, no la nuestra. Pero sigamos. Y el rey de Israel, verso 17, dijo a Josafat: ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino solo lo malo? Verso 18, respondió Micaías: por lo tanto, escuchad la palabra del Señor. Y aquí viene lo interesante. Primero tiene una visión y después tiene las palabras que oyó que Dios le habló en esta visión. Por lo tanto, escuchad la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Verso 19. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Verso 20. De Segunda de Crónicas,
capítulo 18, verso 20. Entonces se adelantó un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré un espíritu de mentira. ¿Qué dijo, pastor? Un espíritu dijo eso, sí. ¿Y dónde estaba ese espíritu? Bueno, retrocedamos un momento, por favor. Verso 18. Respondió Micaías, por lo tanto escuché la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono. Le hago una pregunta a usted, mi querido y amado hermano y hermana que me ve esta noche, o que me va a ver dentro de un par de meses o años. ¿Dónde dice que estaba sentado el Señor? En su trono. Ahora yo le pregunto a usted, ¿el trono de Dios está en los infiernos o está en el cielo? Quiero que mediten eso en lo que yo trato de enseñar y ministrar esta noche. Si el Señor está en el cielo, ¿qué hacía un espíritu de mentira en el cielo? ¡Wow! O los espíritus pueden tomar la forma que quieran. Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, quédese hasta el final y veremos que todos los espíritus obedecen a lo que Dios les manda. Recuérdese que todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Para Jehová los espíritus son sus ejércitos. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, verso 19, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra manera. ¡Wow! ¿En dónde estaba sucediendo esta escena? En el cielo, no en el infierno, en el cielo. Ponga atención. Entonces se adelantó un espíritu, dice. No dice que era demonio, no dice que era diablo, dice un espíritu. Y se puso delante del Señor. Ahora, este espíritu que se puso delante del Señor, ¿cómo era posible que podía resistir la presencia de Dios y Dios no lo podía consumir? Porque yo le estoy leyendo mi Biblia, pero resulta que mi Biblia tiene que ser igual a la suya. Porque si hay diferencia, o su Biblia está mal o la mía está mal. Pero yo le estoy leyendo una Biblia, la Biblia de las Américas, que está basada en una Biblia Reina Valera de 1960, solo que con un lenguaje más actualizado. Entonces, por favor, note que el Señor, y ese Señor está con S mayúscula, está hablando que es Dios. Dijo, ¿quién inducirá? O sea, Él está preguntando, ¿quién se va a tomar el trabajo, otra vez, de inducir a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía, está hablando de los espíritus, de una manera, y otro decía de otra manera. El gran olvidado en esta historia es Satanás y el diablo. No aparece en este pasaje. ¿Qué dijo, pastor? Yo lo invito a que lo busque. Yo lo invito a que usted le dé vueltas a esta escritura, que lo lea en diferentes versiones y se va a dar cuenta que la palabra diablo o Satanás no aparece por ningún lado. Solo aparece la palabra espíritu. Entonces quiere decir que los espíritus pueden tomar cualquier forma y obedecen a la voz de Dios. Pastor, perdone, ¿y entonces el diablo cuál es su papel? ¡Wow! Él también es un espíritu. Otro día vamos a hablar de eso. Y así como este espíritu que tiene que subir a la presencia de Dios para pedir permiso, para que Dios le dé la orden, de la misma forma Satanás tiene que subir a la presencia de Dios y pedir permiso.
Porque aunque usted no lo crea, así como Satanás es una creación, los espíritus son una creación. Y Dios es el Padre. ¿Qué dijo? Dios es el Padre. Ya le voy a leer la cita o se la doy de una vez. ¿Qué dice usted? Haga un alto ahí, no me vaya a perder la cita bíblica. Mire lo que dice en el pasaje de Apocalipsis 22:6, perdón. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto van a suceder. Quiere decir que Dios no solo es Dios de espíritus de profetas, sino que también es Dios de espíritus de toda carne y también es Dios de espíritus que pueden inducir a las personas para que caigan, para que tropiecen. Lo vamos a ver, tranquilo, espérese. Después apaga su teléfono o su computadora, pero ahorita escuche primero, porque la intención es sacudirlo, para que usted vea que Dios tiene el dominio en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso es que ser un hijo de Dios es extraordinario ese nombramiento. El problema es que usar la palabra ser hijo de Dios lo hemos menospreciado. Usted no tiene ni la menor idea del valor que tiene el título de ser llamado hijo de Dios. Pero sigamos. Veamos otro pasaje en Números, capítulo 16, verso 22. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne. ¡Wow! Aquí está sucediendo que la gente en el campamento estaba profetizando, pero estaban profetizando por el Espíritu de Dios. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, te enojarás con toda la congregación, como lo que le está diciendo es, ¿no será que ese pecado fue porque un espíritu lo indujo a pecar? Aquí la cosa se pone interesante. Pero veamos otros pasajes. ¿Qué le parece Hebreos 12:9? Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus para que vivamos o viviremos? Quiere decir, y regreso, que hay espíritus que reciben autorización para inducirnos, porque nosotros no queremos cambiar, a hacer el mal, pero hay espíritus que reciben autorización para inducirnos, para hacer el bien cuando obedecemos. Pero hay espíritus proféticos que nos ayudan y nos muestran y nos enseñan a profetizar, pero hay espíritus de toda carne. Son 3 niveles de espíritus, pero pronto vamos a estudiar eso para que usted vea cómo funciona el mundo espiritual. Entonces, volvamos al verso 19 de Segunda de Crónicas. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra manera. Note que esta escena está sucediendo en el cielo. Y el profeta Micaías tuvo acceso a esa reunión, lo cual no sucede con los profetas falsos o los profetas de Baal. Profetizan para quedar bien con la gente, pero no profetizan porque hayan visto o porque hayan subido a oír la palabra de Dios para enseñarle a los hombres. Verso 20. Entonces se adelantó un espíritu y se puso delante del Señor. Note que no dice demonio. Note que no dice espíritu de brujería, de hechicería. No. Dice, y se adelantó un espíritu. Y se puso delante del Señor. Y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? ¿Acaso Dios no sabía? Claro que sabía, pero quería oír lo que el Espíritu estaba proponiendo. Y él respondió, saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¡Wow! ¡Wow!
O sea que cuando un profeta profetiza mentiras, sí, es un espíritu de profecía que indució a ese profeta a profetizar mal. ¿Sabe por qué? Porque no está profetizando de parte de Dios, está profetizando para quedar bien con los hombres. Otra vez. Y el Señor, final del verso 20, le dijo a este espíritu, ¿cómo? ¿Cómo lo harás? Y él respondió y dijo, saldré y seré un espíritu de mentira. Un espíritu diciéndole al Dios de la verdad, al Dios verdadero, qué es lo que Él va a hacer. ¿Y esta escena está sucediendo en el cielo? Esto le está revolviendo a usted toda su teología, todo lo que usted entendía y conocía de cómo funcionaba el mundo espiritual. Recuérdese que esta escena está sucediendo en el cielo. Acuérdese que el tema de hoy es Dios es Padre de todo espíritu. Dios no tiene ningún problema. La pregunta es, ¿tiene usted problemas con este tema? Porque si lo tiene, le invito a estudiar la Biblia. Porque se me hace que usted ha estado oyendo doctrina de hombres, pero no de Dios. Por eso es que tiene problemas. Por eso es que se siente confundido esta noche. Pero mi trabajo no es quedar bien con usted. Mi trabajo es enseñar la verdad. Quedar bien con el espíritu de la profecía y con el espíritu de la verdad, porque también son espíritus. Pero sigamos. Y él respondió, verso 21, saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás. ¡Wow! Miren la orden que Dios le dio. Dios le autorizó a un espíritu de mentira. ¿Cómo? Sí. Dios le autorizó a un espíritu de mentira, como le autoriza a un espíritu de adulterio, como le autoriza a un espíritu de fornicación, como le autoriza a un espíritu de muerte, como le autoriza a un espíritu de enfermedad, como le autoriza a todos aquellos espíritus que para usted y para mí son del diablo, pero que sin la autorización de Dios no pueden tocarte. ¿Se acuerda de Job? Capítulo 1, verso 6. Hemos estado tocando ese tema. De cómo en el verso 6 de Job 1 dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová sus hijos, entre los cuales venía Satanás, y Jehová le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de rodear la tierra. Y Jehová le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has puesto un cerco y un vallado alrededor de todo lo que tiene y a él y a toda su casa? Pero levanta tu mano, ordena que se hagan a un lado los ángeles y vas a ver si no te maldicen tu misma cara. ¿Qué cree que pasó ahí? Lea Job capítulo 1 del verso 6 al 12 y usted se va a dar cuenta que Satanás tuvo que subir al cielo y pedir permiso para atacar a Job. Ahora pregunto, ¿todo lo que usted está viendo es una actividad espiritual? Espíritus que suben, espíritus que bajan. Ángeles que suben, ángeles que bajan. Que no pueden hacer nada si no se les autoriza en el cielo. Si Dios no se los permite. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado y conocer la palabra de Dios. Entender cuando le están dando una palabra profética, si viene de Dios o están tratando de quedar bien con usted. Amén. Entonces el Señor dijo, le inducirás, verso 21 al final, y también prevalecerás. No solo le dio la orden de que lo hiciera, sino que le dio la victoria, porque le dijo, prevalecerás. Ve y hazlo así.
Dios permitiendo a un espíritu que se convierta en un espíritu de mentira en la boca de sus profetas con el único propósito de que Acab, rey de Israel, caiga en una guerra llamada Ramot de Galaad. Ese robo que te hicieron hace unos días, ese despido injustificado que te hicieron, ese pleito que tuviste con tu esposo, con tu esposa o con tu novio, ese negocio que no salió. Y tú dijiste, es que el diablo me está atacando, pastor, diablo cochino, asqueroso, mentiroso. Te pregunto, ¿no sería que en el cielo tu caso o tu situación fue discutida? Wow. ¿No será que ese espíritu que te atacó traía la instrucción de inducirte a cometer pecado, adulterio, fornicación, robo, ira, enojo, y que prevaleciera sobre ti porque a lo mejor tú, como Acab, no quieres escuchar al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, al Padre de nuestro Señor Jesucristo? Yo pregunto, ¿cómo está el mundo hoy? A estas alturas del mensaje, yo le pregunto a usted, ¿cómo está el mundo? ¿Está bien o está mal? Como me dijo un niño, el mundo está bien, pero mal, pastor. Te pregunto, ¿cómo está el mundo? ¿Tú crees que esto de la pandemia, no será que Dios envió ese espíritu de muerte y de enfermedad? ¿Cuál crees que es el propósito de esa pandemia? Y de las otras que vienen, porque esta es la primera. ¿Cuál crees tú que es el propósito? ¿No será de que usted y yo nos volvamos a Dios y lo busquemos de todo corazón? ¿Ha leído usted en la Biblia cómo Dios permitió que Israel fuera arrasada, golpeada, esclavizada, con el único propósito? Y fortaleció la mano de sus enemigos con el único propósito de que Israel se volviera a Dios. ¿Por qué cree que la Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros? ¿Por qué? ¿No será que en esta pandemia Dios lo que quiere es que usted y yo nos volvamos a Dios? Y los que nos logramos volver, Dios nos guarda, nos cuida y nos protege. Pero los que no se logran volver, viene otra prueba. Y viene otra prueba. Y viene otra lucha. Hasta que o le obedecemos o nos morimos. La decisión va a ser suya y mía. Acuérdese que la Biblia dice, hijitos míos, sin mí nada podéis hacer. La pregunta del millón es, ¿qué entiende usted por nada? Nada. Usted y yo no podemos hacer nada. Aquí tenemos a un rey que quería recuperar Ramot de Galaad, pero quería consultar a Dios. Pero tenía sus profetas que solo le profetizaban lo bueno. No siempre lo bueno viene de parte de Dios. Tenga mucho cuidado. Pregunte. Máxime si usted anda mal. Si usted no está bien con Dios, no espere que Dios le hable bien. Le va a enviar palabra de corrección. Le va a hablar para que usted y yo cambiemos, mi amado hermano, mi amada hermana. Y ahora aquí el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Verso 22. ¡Wow! El Señor decretó el mal contra Job. El Señor decretó que se le quitaran sus bienes materiales, que su esposa se alejara, que perdiera a sus hijos y por último perdió la salud. ¿Quién lo decretó? Dios. ¿Y cuál cree usted que era el propósito? De que Job entendiera de que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Lea Job 1, 4 y 5 cuando dice que él era rico.
y tenía hijos y hijas y hacían fiestas y celebraban sus cumpleaños. Y se levantaba Job y los mandaba a llamar y los santificaba y decía Job: no sé si anoche mis hijos blasfemaron en sus corazones contra Dios. Pero no dice que los corrigiera. Prefería sacrificar animalitos inocentes antes que corregir a sus hijos. Y así, Job siempre dice, o sea, ¿cuántas fiestas puede hacer una persona? ¿Cumpleaños? ¿Cuántas? ¿Quieren estar alegres? Pueden hacer una fiesta. Pero al calor del trago, del vino, corrían el riesgo de haber ofendido a Dios. Y en vez de instruir a sus hijos, de enseñarles el camino, prefería sacrificar. Y eso no era lo que Dios quería. Dios quería que le enseñara a sus hijos. Por eso, si tú sientes la vara de corrección del Señor, es porque Dios te ha tomado por hijo, porque así dice la palabra, que Dios corrige a sus hijos, pero el que no corrige lo tiene por advenedizo o bastardo, dice otra versión. Por eso usted tiene que entender que Dios tiene un plan y un propósito. Y en ese plan y en ese propósito, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios te va a corregir. Como un buen padre, corrige a sus hijos. Pero avancemos, porque esto se pone muy interesante. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, uno de los profetas que le profetizaban bien a Acab, golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo: ¿cómo pasó el Espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? ¡Wow! Como quien dice, si yo profetizo bien, pero tú dices que es mentira, lo que está diciendo es, también tú estás profetizando mentiras. Respondió Micaías y le dijo al profeta Kenana: he aquí tú lo verás aquel día en que entres en un aposento interior para esconderte. El rey de Israel dijo: tomad a Micaías y devolvedlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joas, hijo del rey, y decid: así dice el rey, echad a éste en la cárcel y alimentadlo con poco pan y poca agua, hasta que yo vuelva en paz. Mire lo que dijo el rey. Y Micaías dijo: si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: oíd, pueblos todos. Y subió el rey de Israel contra Josafat, rey de Judá, contra Ramot de Galaad, verso 29, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré. ¿Cómo? O sea que sí le puso atención el rey Acab. No quería ir con vestiduras reales, se iba a disfrazar. Como quien dice: no sé si este me profetizó bien o mal, pero por aquello las dudas. Como la profecía era que iba a morir en la batalla, y él tenía entendido que los guerreros extranjeros solamente peleaban contra los reyes, y si mataban al rey, ya no necesitaban seguir en la batalla, porque habían ganado. Pero mire lo que sucedió. Y subió el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, contra Ramot de Galaad, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. Y el rey de Israel se disfrazó y entraron en la batalla. Pero el rey de Aram había ordenado a los capitanes de sus carros, diciendo: no peleéis contra chico ni grande, sino solo contra el rey de Israel. ¡Wow! Quiere decir que hasta Dios le había dicho a este rey de Aram contra quién tenía que pelear. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba decidido que ese día Acab tenía que morir en el campo de batalla. Dios no puede ser burlado. Recuérdese, lo que se siembra para la carne, se segará corrupción de la carne. Pero lo que se siembra para el espíritu, se cosechará en vida eterna. Y sucedió que cuando los capitanes, verso 31, de los carros vinieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat clamó, y el Señor vino en su ayuda, y Dios los apartó de él. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Pues al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, dejar de perseguirlo. Ahora,
Aquí vale la pena que hagamos una aclaración. ¿En qué momento se dieron cuenta que Acab no era el rey no era Josafat? Porque aquí lo dice, que cuando él vio que los guerreros de Aram lo rodearon, él clamó al Dios de Israel. ¿Qué era lo que ellos sabían de Acab? Que cuando Acab estaba en problemas, no clamaba al Dios de Israel, clamaba a Baal. Esa era la señal que ellos tenían, que no era. Aunque estaba disfrazado y el otro estaba con sus ropas de rey, pero no sabían quién era Acab y quién era Josafat. La única forma de saberlo, oiga, ponga atención, es la diferencia a quién clama. Y Josafat clamó al Dios de Israel y lo dejaron. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus que estaban dentro de los arameos no podían atacar al Hijo de Dios, pero sí podían atacar a aquel que ya no era hijo de Dios. Ojo con eso, porque esto le enseña a usted y a mí. Por eso, cuando usted se encuentra en una situación difícil, clame a su Padre que está en los cielos. Y los espíritus que vienen en contra suya, de los que lo quieren atacar, no pueden hacer nada contra usted. Porque la orden no es de destruirlo a usted, es de destruir a los que no son hijos de Dios. Es para destruir a aquellos que no están bien delante del Señor y que no quieren volver a la casa del Señor. Ya para concluir. Y un hombre disparó su arco, verso 33, al azar e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, y él dijo al cochero, da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. A pesar de que él se disfrazó, se escondió, dice que un soldado lanzó una flecha al azar, pero esa flecha la guió Jehová. Y en medio de la coraza de enfrente y de la coraza de atrás, aquí una juntura, y aquí entró la flecha y lo mató. ¿Usted cree que puede burlarse de Dios? ¿O yo puedo burlarme de Dios? No podemos. Por eso, mis amados hermanos, y ya para concluir, tengamos mucho cuidado con las profecías. Las profecías que te dicen, esto ya se va a acabar, ya se van a abrir las iglesias, esto va a estar bonito, va a venir, sí, va a haber es cierto, va a haber una gran avalancha de gente, pero hable la verdad. Profetice de parte de Dios, que la gente se arrepienta. No que llene las iglesias solo porque se quieren sentir bien y al poco tiempo se van a olvidar del Dios de la Biblia, del Dios de la verdad, del Dios de la justicia, y van a empezar a ser peor que como eran antes. Eso no quiere Dios. Dios no quiere que solo digan, ay, gracias a Dios ya pasó el terremoto, ya pasó el susto, ya pasó la pandemia. No, esto es apenas el inicio. Recuérdese, usted y yo no podemos disfrazarnos de evangélicos, no podemos engañar a Dios. No vaya a ser que Dios mismo dispare una flecha a la aventura y te hiera a ti y a mí. Y recuérdese, esta pandemia es para probar a los verdaderos hijos de Dios, a los que fueron llamados y establecidos. Y si tú fuiste llamado y establecido, porque los hijos de Dios oyen su voz, pero los que no son hijos de Dios no oyen su voz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios multiplique todas tus bendiciones. Que Dios te muestre su rostro y donde quiera que andes, la palabra del Señor esté contigo. Y si tú escuchaste este mensaje y quieres ser salvo y no sabes cómo, repite conmigo esta oración. Señor, hoy te abro mi corazón y te entrego mi vida. Quiero ser tu hijo y yo quiero que tú seas mi Padre. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Quiero ser diferente, quiero cambiar. Perdona mis pecados. Si tú hiciste esta pequeña oración, eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo. Lee la Biblia, escucha los mensajes y cuando volvamos otra vez a las iglesias, congrégate en una iglesia cristiana evangélica y que tu vida cambie. No te olvides de darle like, de compartir y de enviar muchos corazoncitos.
Que el Señor te bendiga y muchas bendiciones. Y te espero el domingo. Bendiciones. Amén y amén.